de nuestra meditación en el día de hoy, barro en sus manos. ¿Cuántos saben que son barro en las manos del Señor? Jeremías capítulo 18, verso 1 al verso 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, verso 2, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Se cuenta de un hombre que estaba encima de un techo de su casa era de 2 pisos, y este instalaba una antena de televisión, era una antena larga, grande, y él estaba tratando de colocar los alambres para poderla estabilizar en una sección del techo. El viento soplaba y lo hacía muy difícil. De repente el hombre comenzó a resbalarse y se resbaló por el techo hasta que quedó colgando de un pedazo canalón de metal que rodeaba los aleros del segundo piso, es decir, la canaleta donde cae el agua. Él estaba pues lleno de pánico. Se sostuvo lo mejor que pudo y gritó al cielo, ¿hay alguien allí que pueda ayudarme? Una voz del cielo vino y le dijo, yo puedo ayudarte. Pues bien, ¿qué debo hacer? Suéltate y yo te atraparé. El hombre pensó por un instante y volvió a preguntar, ¿hay alguien más allí que pueda ayudarme? No estaba seguro ni de la voz ni de la confianza de soltarse. ¿Cuántos de nosotros pudiera preguntar en esta mañana, ¿hay alguien allí aparte de Dios que pueda ayudarme? Y parece algo jocoso, pero muchas veces nosotros nos manejamos como que si Dios no nos pudiera atajar o no nos pudiese ayudar en nuestros tiempos de crisis. ¿Y quién puede decir que no hay tiempos de crisis en la vida del creyente? Hay tiempos difíciles, tiempos en los cuales no sabemos distinguir si es Dios, si es el diablo, si es la carne o si es el mundo el que conspira para destruirnos. Hoy vamos a entender a través de la Escritura que podemos estar pasando crisis en nuestra vida, pero sin lugar a duda Dios tiene el control de cada aspecto de nuestra vida, y además de eso es el trabajo del alfarero sobre nuestra vida lo que debemos mirar en nuestras circunstancias presentes. Jeremías, al igual que muchos profetas, habían recibido una palabra de parte de Dios para alertar, para declarar el pecado del pueblo. Ya Jeremías había hablado sobre la infidelidad de Israel. Israel había dado la espalda, había ido tras los dioses ajenos, es decir, ídolos abominables de la tierra de Canaán. Ya el Señor le había hablado también a Israel acerca de una falsa religiosidad del pueblo. Creían que por ir a la iglesia o por ir al templo o a la sinagoga, creían que por hacer los sacrificios y ofrendas y todas aquellas demandas de la religión, podían estar en paz con el Señor. Y sin embargo, el Señor detuvo del cielo su bendición a causa de que estaban viviendo una falsa religiosidad. Se había convertido todo en un rito, y el amor a Dios, que era el impulso a toda buena obra, había cesado. El pacto había sido violado y por tanto la comunión que tenía que tener el Creador con su criatura se había quebrado. La comunión se había perdido y Dios había anunciado un tiempo de sequía. Casi siempre los periodos de sequía
vienen a causa de la maldad y a causa de la indiferencia del pueblo. Y hablábamos en otra ocasión que las sequías tienen que ver con esos tiempos en los cuales no fluimos con Dios, la bendición se para, no funcionan los negocios, no funcionan nuestras relaciones en el hogar, no funciona nuestra relación en la familia y pareciera que todo se ha convertido en un caos. Aquí tenemos al profeta hablando o declarando una palabra al pueblo y es la señal del alfarero y el barro. Esta palabra vino a Jeremías estando en el templo. Y él estaba en un lugar alto. El templo estaba en un lugar alto. Y él dijo, desciende a la casa del alfarero. Seguramente nosotros queremos darle alguna palabra a nuestros seres queridos, darle alguna palabra que pueda poner alerta a nuestras familias acerca de algunas situaciones en el hogar. Es imposible que podamos recibir una palabra revelada de Dios si estamos en un lugar bajo, en un lugar llano. Algunos esperan que Dios pueda hablarles sin la oración de vida, sin buscar la comunión a través de la palabra, sin venir a la iglesia y llevando una vida apartada con el Señor. Eso no es posible. Por mucho que nosotros nos esforcemos, por mucho que pretendamos estar en comunión con el Padre, debemos recordar que si la palabra viene a nuestra vida es porque estamos en un lugar en alto, en la comunión con el Padre. Recuerden lo que decía el profeta, porque así dice el alto y el sublime, el que habita la eternidad. Dios siempre está en una posición en alto. Nosotros casi siempre cuando caminamos a espalda de Dios estamos en un lugar bajo, en el llano, donde no hay esfuerzo, donde corre todo el mundo, donde todo el mundo piensa según el mundo, pero no piensa según Dios. Recordemos al mismo Señor Jesús en el monte de la transfiguración. Estaba allí con sus 3 discípulos y una voz del cielo se reveló hacia ellos y le dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. De tal manera que esto no ha cambiado. Jeremías le dijo, vete, levántate y desciende. Hay otra versión que lo dice, desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y me llamó mucho la atención este pasaje. ¿Por qué el Señor no le dijo a Jeremías la palabra justa? ¿Y por qué le dijo que tenía que ir a la casa del alfarero para escuchar la palabra que él tenía? Dios tiene sus propósitos. Y a veces nosotros queremos que Dios nos muestre toda la película de nuestra vida en un acto único. Y sin embargo, Dios nos recuerda que cada uno de nosotros estamos dentro de un proceso. Diga, proceso. Y en el proceso tenemos que caminar en obediencia. Algunos queremos toda la revelación. Yo creo que si Dios me hubiese mostrado que iba a ser de mí, después que yo aceptara al Señor y después que yo aceptara el pastorado, yo creo que no estuviese aquí parado. Me hubiese pegado la carrera y todavía estuviera corriendo. Sin embargo, Dios me fue revelando su voluntad paso a paso, porque Él sabía que hay cosas que de momento nosotros no la podemos sobrellevar. El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas que deciros, pero en este momento no las pueden sobrellevar. Jeremías no era la excepción. Él necesitaba caminar en obediencia para recibir la palabra revelada del Señor. Así que Jeremías tuvo que ser obediente para recibir, diga, en la casa del alfarero. Para recibir en la casa del alfarero la revelación divina. Nosotros pensamos que la revelación, y está muy bien, está en la casa de mi hermano que sabe mucho de Biblia, o que está en tal o cual lugar. Y sin embargo, la palabra del Señor nos muestra que la revelación de la palabra está en la casa del alfarero. La casa del alfarero no es otra cosa, es que la casa de nuestro Dios, en la presencia de nuestro Señor. Puede que en el camino, mientras que estamos disponiendo nuestro corazón, Dios envíe algunos rayos de su gloria y algunas cosas se nos vayan develando en el camino. Y sin embargo, la palabra del Señor se mantiene firme.
vete y desciende a la casa del alfarero y allí te revelaré mi palabra. ¿Qué fue lo que vio Jeremías? Jeremías vio a un hombre, el alfarero. No era cualquier alfarero. Según el texto en hebreo, habla sobre alguien específico. Era alguien bien conocido, bien connotado. Era un profesional de alfarería. Este estaba trabajando sobre la rueda. La rueda no era otra cosa que una piedra redonda abajo y otra pequeña arriba. En ocasiones se hacía de madera. Se atravesaba con un palo, ¿verdad? Y se conectaba a la rueda de abajo con la de arriba. Con el pie le daba vuelta y en el medio, diga en el medio. En el medio de la piedra se colocaba el barro y así pues el alfarero le daba forma a aquello que él quería hacer. De tal manera que cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, ve que el alfarero estaba trabajando sobre la rueda. Es decir, pudo perfectamente el alfarero no estar allí. Y sin embargo, cuando Jeremías llega, el alfarero está trabajando. Diga, el alfarero está trabajando. En ocasiones pensamos que el alfarero ha dejado de trabajar. Y el alfarero es el símbolo o es la figura de nuestro Padre Celestial. El alfarero no ha dejado de trabajar. Filipenses capítulo 1, verso 6 nos dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Diga, perfeccionará. Dígalo. Hasta el día de Jesucristo. Usted dirá: pastor, que yo he estado bregando con tal y cual cosa. Mire, si usted está en esta mañana acá, le tengo buenas noticias. Si usted está en esta mañana acá es porque el alfarero quiere seguir trabajando sobre su vida y él no ha cesado. Amén. Él no ha cesado. Mire, el alfarero estaba dándole vuelta. Y sabe, me recuerda un pasaje allá en Juan 5:17 donde Jesús le dijo: mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Y me parece maravilloso, porque en ocasiones sentimos como que no avanzamos en nuestra vida cristiana, y eso hay razones por las que a veces nos sentimos así. Sin embargo, no importa que nosotros nos detengamos, no importa que como que sintamos que no estamos avanzando, el alfarero sigue trabajando. Y sabe, cada circunstancia en su vida, cualquier cosa en su vida, trabaja a favor de que usted pueda cumplir el propósito por el cual Dios a usted le llamó. Un mensaje en la televisión, una palabra, un hermano por aquí, otro hermano por allá. Cuando usted puede recibir de alguien alguna palabra, es el alfarero que le recuerda que usted no es cualquier persona, que le recuerda que usted está puesto en esta tierra para cumplir un propósito divino. Diga, propósito divino. Así que cada circunstancia, mire, cada cosa que se le enreda, cada situación que parece no tener solución, alguna enfermedad inclusive, Dios las usa. ¿Sabe para qué? Para indicarle a usted que el alfarero está trabajando. Cada vez que hay una situación en su vida que despierta una inquietud por Dios, déjeme decirle, el alfarero está trabajando sobre su vida. Y ahí estaba, el alfarero trabajaba sobre la rueda. Y en el proceso que estaba él allí moldeando el barro, dice que en el momento que entró Jeremías, vio que el barro se le echó a perder en su mano. El barro se echó a perder, la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Como muchas veces creemos que echamos a perder las cosas por una mala decisión, por un mal camino que escogimos, por un mal negocio que hicimos, porque sencillamente no atendimos a la esposa, al esposo, al hijo. Nos sentimos frustrados por alguna situación terrible que estemos pasando. Y ahí es cuando se echa a perder el barro y la vasija en mano del alfarero. Pero ¿sabe qué hizo el alfarero? El alfarero no se desanimó. Déjeme decirte
que el Señor no se desanima cuando tú te equivocas en alguna situación en tu vida. El alfarero no se equivoca. ¿Sabe por qué? Porque Él es el alfarero. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Dice que volvió, no desechó la masa. Dígale que está a su lado: Dios no te desecha. Él no desechó la masa. ¿Sabe lo que hizo con la masa? Yo me imagino al alfarero que le metió las manos y vio que a lo mejor le faltaba agua, y tomó entonces símbolo de la palabra y seguramente le echó agua, seguramente lo amasajeó, seguramente lo estrujó, seguramente le empezó a meter los dedos y sacarle los grumos. Y eso duele. Duele cuando el Padre toca nuestra llaga, toca ese lugar que nosotros ni siquiera queremos mencionar. Cuando toca un hijo, o cuando toca los negocios, o cuando toca nuestro cuerpo, o cuando toca nuestra alma o nuestro sentimiento, duele. Pero ¿sabe lo que quiere el Maestro? Él quiere hacerte una nueva vasija. Aquí el alfarero no se desanimó, pero tampoco desechó el barro. Tú no has sido desechado ni serás desechado por la gracia de Dios, en tanto se diga: hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. El alfarero volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Algunos, cuando las situaciones están difíciles en nuestra vida, comenzamos a cuestionar el camino que tenemos. Comenzamos a cuestionar nuestra vida cristiana. Algunos se han atrevido a decir: pastor, y es que antes de ser cristiano todas las cosas me salían bien. Estaba bien con mi esposa, con mis hijos, el negocio bien, las cosas en la familia bien, todo en salud bien. Y desde que vine al Señor, todas las cosas como que han cambiado. ¿Sabe? Si las cosas han comenzado a cambiar en tu vida, déjame decirte, tú eres una vasija en las manos del alfarero. Y Dios te está echando a perder tu agenda personal, que te puede llevar para el infierno, que te puede llevar para el mundo, para hacerte nuevo. ¿Sabe por qué te está haciendo nuevo? Porque a Él le parece mejor hacerte de tal manera que puedas resistir su gloria, que puedas resistir su presencia, que puedas resistir que cuando la voz del Señor resuene en la eternidad, ven y suba, tu cuerpo pueda resistir la gloria y la presencia del Señor. Según le pareció mejor a Él hacerla. A Él le pareció mejor hacerla. Y a veces nosotros cuestionamos al Señor, como que si Dios no supiese lo que hiciera. Y la palabra del Señor nos recuerda que Dios es magnífico en poder, en gloria y en victoria y en honor. Todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son de Él. De Él es el reino, y Él es excelso sobre todos los reyes de la tierra. Las riquezas y la gloria pertenecen a Él. Él domina sobre todo, y en su mano está la fuerza y el poder. En su mano está el hacer grande y el hacer pobre a todos, a cuantos Él quiera. Dios es Dios desde ya hasta la eternidad. De esto era lo que decía Isaías en el capítulo 45, verso 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo hace: ¿qué haces, o tu obra no tienes manos? Dios no desfallece, no se cansa, no se sorprende. Él es absoluto, Él es perfecto e infinito.
No hay nada que pueda ser añadido a su perfección que lo haga completo. Él conoce cada circunstancia, cada situación de nuestra vida en un acto único y soberano. Él sabe lo que a cada uno nos conviene. Por eso es que dice, hizo según le pareció mejor hacerla. Y muchas veces cuestionamos la gloria de Dios, cuestionamos su magnificencia, cuestionamos su victoria o el honor de Dios. Muchas veces no recordamos que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Que nadie aconsejó al Señor para poder hacer todo lo que vemos, aún lo invisible. Dios es excelso sobre todos y Él reina sobre todo ser humano y sobre todo la creación. Romanos 9, verso 20 al 21 nos dice más: antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es decir, para que pelees con Dios. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene el potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Somos hechos de una misma masa, de un mismo barro fuimos formados todos nosotros. Y recordemos en Génesis, cuando Dios tomó barro de la tierra y formó al hombre y sopló sobre él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Somos solamente eso, barro en las manos del alfarero. Vino la palabra de Jehová a él entonces diciendo: no puedo o no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Jeremías descendió a la casa del alfarero y vio cómo entonces el alfarero movía con sus manos y le daba forma a esa masa. Y mientras que hacía la vasija, se echó a perder. Pero este no se desanimó, no desechó la masa. La volvió y la hizo de nuevo según le pareció mejor hacerla. Fue en ese momento que la palabra profética vino sobre la vida de Jeremías y le dijo: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así vosotros sois en mi mano, oh casa de Israel. Lo que le está diciendo el Señor a Israel es que no solamente es barro y que Él es su hacedor, sino que al mismo tiempo le está recordando a Israel que Dios es soberano. Diga soberano. Que Dios es soberano para hacer lo que mejor le plazca. Y si conocemos a Dios, hemos de recordar que Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Todo lo que motiva al Señor para nuestras vidas viene producto de su amor. La Escritura, hablando acerca de esto, dice: de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito. En otro pasaje de la Escritura nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo. Imagínense, el que no escatimó, el que no midió, el que no sacó cuentas al entregar su propio Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Algunos se sienten mendigos ante la presencia del Señor, otros se sienten indignos, otros se sienten miserables. Pero déjame decirte de parte del Señor: no tienes que sentirte así. El Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama. Tú eres barro en las manos del alfarero y Él quiere hacerte de tal manera que tú puedas recibir todo lo que Él tiene para ti. ¿Sabes por qué todavía no has recibido todo lo que Dios tiene para tu vida? Porque Él en este momento te está moldeando. En este momento las manos del alfarero entran en el barro y eso duele. Las manos del alfarero están dándole forma a la vasija que habrá de contener su gloria. Y mientras que eso pasa, estamos en el proceso en el cual recibimos su palabra.
en el proceso en el cual recibimos el calor, en el proceso en el cual sentimos que como que se nos van las fuerzas, pero es el trabajo del alfarero haciendo según le parece mejor hacerlo. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Si el alfarero podía tomar, y estamos hablando de un ser humano, si el alfarero podía tomar el barro, si el alfarero podía colar el barro para quitarle las impurezas, si el alfarero podía poner el barro en la tierra, echarle agua y pisarlo para moldarlo, ¿cuánto más el Señor? Muchas veces sentimos la pisada de Dios sobre nuestra vida. Sentimos que Dios nos estruja. Sentimos que el Señor nos quebranta. Y cuando creemos que ya hemos vencido la culpa, que hemos vencido la mentira, que hemos vencido el mal carácter, que hemos vencido los ataques de ira, la murmuración y todas aquellas cosas que impiden que la presencia de Dios esté sobre nosotros, ¿sabe qué hace el alfarero? Nos estruja, nos desbarata y nos hace de nuevo. Duele, pero Él quiere hacerlo según le parece lo mejor para nuestra vida. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Por supuesto, si un alfarero, que es un hombre, puede tomar el barro, ¿cuánto más a un hombre que Dios le dio vida? Es decir, cada uno de nosotros. Dios puede hacer con nosotros como hace el alfarero en el barro, pues nosotros somos de Él. Las vasijas se echan a perder por muchas razones. A veces la falta de consistencia. Y la falta de consistencia es porque no hay homogeneidad. ¿Sabe? Las masas a veces tienen un poco más de agua acá y otro poco aquí de sequedad. Cuando la masa no es uniforme, pues se corre el riesgo de que al ponerla sobre la piedra se quiebre, se rompa, se agriete. Podemos nosotros ser muy consistentes aquí en la casa del Señor, pero preguntemos en esta hora, ¿somos consistentes en nuestro trabajo? ¿Podemos mantener nuestra integridad cuando vamos al trabajo? Cuando hablamos con nuestros amigos, guardamos nuestra lengua de mentira. ¿Es Dios quien gobierna nuestra lengua? ¿Es Dios quien gobierna nuestro corazón, nuestras manos? ¿Es Dios quien gobierna nuestros bolsillos? ¿Es Dios quien gobierna nuestro carácter? ¿Es el Señor el que nos impulsa? ¿Es el Señor el que nos invita a la oración? Y cuando lo hace respondemos. Y cuando nos llama al servicio vamos y le servimos. Cuando no hay consistencia en nuestra vida, el Señor tiene que venir entonces y destruirla. Tiene que romper la masa, desmenuzarla y volver a comenzar a trabajar. La falta de consistencia, la falta de integridad, la falta de seguir constantes en la oración, constantes en el testimonio, constantes en nuestra vida cristiana, hace que venga el alfarero y quiebre nuestra propia vida. Se daña la vasija de barro en las manos del alfarero. También porque nos olvidamos que somos barro. Algunos pretenden redimir el mundo, redimir su familia, salir al frente de todas y cada uno de los retos para encontrarnos que nos sentimos cansados, que nos sentimos extenuados, que nos sentimos derrotados. Y sabe, somos solamente barro en las manos del alfarero. Pablo lo entendió muy bien. Y él pudo decir que él se perfeccionaba en su debilidad. Porque entonces cuando él era débil, entonces se hacía fuerte. ¿Sabe? Porque cuando nosotros nos creemos fuertes, el Señor nos deja para que nos estrellemos, nos deja para que nos equivoquemos, para que recordemos que solo somos barro en las manos del alfarero.
Dios permite que podamos nosotros descubrir que sin Él nada podemos hacer. El barro se rompe, se quiebra nuestro cántaro. ¿Sabe por qué? Porque no dependemos del Señor en cada aspecto de nuestra vida. El apóstol Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Si yo estoy fuera del Señor, no puedo ser fuerte, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy en el Señor, si camino con el Señor, si busco su consejo, si dependo de Él, si su espíritu me gobierna, si gobierna mi mente, mi alma, mi corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vasija se rompe y se echa a perder porque atendemos el consejo de los sabios, de los entendidos, porque tenemos una agenda que es la agenda, que no es la agenda del Señor, es nuestra propia agenda. Y cuando caminamos con nuestras agendas, amados hermanos, es un asunto solamente de tiempo para que todas las cosas se echen a perder. Es en las manos del alfarero, no es fuera de ese lugar. Y fíjense que para que pueda comenzar a trabajar el alfarero sobre la masa, tiene que poner la masa, ¿sabe dónde? En el centro de la piedra. No es en un extremo, ni tampoco en su habitación. Algunos quieren tener un evangelio aquí en la iglesia, pero fuera de este lugar ser otra persona, para que Jesucristo pueda ser una realidad en nuestra vida y disfrutar de las bendiciones y la gloria del Señor. Jesús y solamente Jesús tiene que ocupar el centro de nuestra vida. Jesús tiene que estar en el centro de nuestras decisiones, en el centro de nuestros pensamientos. Jesús tiene que ser el todo. ¿Por qué? Porque amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, dice el Señor. No es con una porción pequeña, es con todo. Y para poder ser moldeado por el Señor hay que estar en el centro de la piedra para ser moldeado. Si estamos en un extremo de la piedra, vamos a salir todo choreto. Por eso es que hay tantos creyentes choretos, medio tuertos, medio cojos, y nada les sale bien. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito del Señor para nuestra vida es hacernos iguales a su Hijo. Romanos 8, verso 29 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Diga, ese soy yo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabe por qué Dios lo llamó a usted? Dios te llamó a ti para que tú fueses transformado, para que fueses moldeado, para que fueses hecho a la imagen del Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos dice en esta mañana: como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Cada uno de nosotros somos los dedos del Señor, somos sus pies, somos su boca, sus ojos, sus oídos, somos la expresión del Dios viviente. Cada uno de nosotros es sal y luz de las naciones. El creyente es un pequeño Cristo caminando, declarando la grandeza del Señor. Por eso era que a los primeros creyentes se les llamó cristianos, porque hablaban como Cristo, caminaban como Cristo, ejercían sus funciones ministeriales como Cristo y ministraban en el poder del Señor Jesús. La vasija se echó a perder en su mano y volvió y la hizo según le pareció mejor hacerlo. Él quiere transformarnos. Él quiere que cada uno de nosotros seamos hechos conforme a la imagen de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia a esta luz admirable que se llama el Evangelio del Reino. Somos comparados con vasijas, porque el Señor sobre todo quiere que nosotros podamos ser receptáculos
podamos ser recipientes de la gloria del Señor. Y esto lo entendía perfectamente Corintios. Y vaya conmigo a 2 de Corintios 4, de 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? ¿Se da cuenta? Para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada ¿dónde? En nuestros cuerpos. ¿Cuántos quieren que la vida de Jesús se manifieste en sus cuerpos? Este tesoro no nos pertenece, es del Señor. Pero el Señor nos ha dicho en esta mañana, ustedes tienen este tesoro en vasos de barro. En este cuerpo habita la presencia del Dios Altísimo. En este cuerpo Dios habita por la fe en nuestros corazones. Es el templo del Dios viviente. Por tanto debemos honrarlo. Por tanto debemos huir de la fornicación, huir de la idolatría, huir de todo aquello que destruye este cuerpo, porque el que destruye este cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, para que dependamos de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Mire, deje que el Espíritu de Dios fluya en su vida. Deja que el Espíritu de Dios le hable. Deja que el Espíritu de Dios ministre. Deja que el Espíritu de Dios le posea. Deja que el Espíritu de Dios se empodere de cada sentimiento y de cada cosa que se atraviesa en su vida y en su corazón. Permita que el Espíritu de Dios sea quien le gobierne en cada aspecto de su vida, porque sabe que cuando comienza a suceder eso, ese tesoro poderoso que es la presencia de Dios va a venir sobre este vaso de barro y usted va a sentir la gloria como nunca antes usted la había experimentado. Y no importa que esté atribulado, no importa que esté en apuros o perseguidos o derribados, usted va a llevar siempre, siempre en su cuerpo la vida de Jesús, la vida de Jesús, la vida de Jesús. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Pues claro, el Señor tiene potestad, pero Él quiere que cada uno de nosotros respondamos de manera espontánea. Él quiere que cada uno de nosotros nos rindamos. Mire, el barro no puede ser moldeado si le sale un pico, si se pone tieso aquí, si se pone tieso allá. No. Y Dios ha estado tratando con hombres y mujeres en este tiempo. Y entonces cuando Dios comienza a masajar, cuando Dios comienza a tratar, comenzamos a preguntar: Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿pero por qué me está pasando? No es tiempo de preguntar por qué. Es tiempo de decirle: Señor, abre mi mente y mi corazón para entender cuál es tu propósito. Este es el tiempo para descubrir los propósitos de Dios. La vasija se echó a perder. Algunos se están echando a perder y no lo han descubierto. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos de tal manera que comprendamos los propósitos de Dios. ¿Cómo responderemos al soberano y único creador? ¿Con nuestras propias fórmulas? ¿Con nuestros propios pensamientos? ¿O por el contrario, aceptando que es un trato de Dios con nosotros, que no es con el vecino, que no es con mi esposa, que no es con mi esposo, sino que es conmigo, que Dios tiene un trato conmigo, que es el alfarero que me está moldeando, que no es mi esposa, que no es mi esposo, que no es mi hijo, es el Señor que es conmigo, porque yo le pertenezco, porque Él es mi Padre y porque Él me adoptó como hijo legítimo de Él. Aceptamos el trato de Dios, nos rendimos a su voluntad. Eso queda en nuestras manos. Cuando Él nos envía las señales, ¿qué estamos haciendo? Estamos preguntando ¿por qué?
¿Por qué me has hecho así? Como dijo en Romanos 9:20. O como dijo en Isaías 54:9. ¿Qué haces? Algunos le dicen, ¿qué haces, Señor? ¿Qué haces? Esto no era lo que yo pensaba. Algunos dicen, Señor, ¿por qué estoy pasando esta tribulación? Y estamos resistiéndonos. Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ay del que pleitea con su hacedor. Esos ayes de Dios son terribles. No nos va bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios es infinito. No nos va bien, ¿sabe por qué? Porque Dios es todo sabio. No nos va bien, ¿sabe por qué? Porque Dios nos ama. Porque Él sabe lo mejor que nos conviene. Él sabe esa situación donde tú estás pasando. Pídele entonces al Señor en este día. Tú que nos escuchas por internet, pídele al Señor en este día que te dé sabiduría y revelación, que abra los ojos de tu entendimiento, porque los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Primera de Juan 2:20 nos dice que la unción misma nos enseña todas las cosas. De tal manera que la unción de Dios sobre nosotros, eso que Él quiere derramar, eso que no es posible que lo haya hecho hasta el día de hoy, porque no somos vasos todavía dispuestos, es lo que Dios quiere derramar sobre nosotros. Él quiere poner su gloria para que entendamos su propósito, para que cumplamos nuestra misión. Él quiere que nos alineemos con su presencia, porque solamente cuando nos alineemos con Él, su gloria vendrá, la revelación vendrá. Entonces Él vendrá y nos usará poderosamente. Entonces el cojo saltará, el sordo oirá, el ciego verá y la gloria de Dios será manifestada. ¿Cómo responderemos al soberano? Él dijo, mi pueblo se ha olvidado, insensando lo que es vanidad, tropezando en sus caminos. Verso 15 de Jeremías. Para que camine por senda y no por camino transitado. La palabra usada allí es senda antigua. ¿Sabe lo que nos está pidiendo el Señor en este tiempo? Que volvamos a la senda antigua. ¿Sabe lo que nos está pidiendo el Señor en este tiempo? Que volvamos al primer amor. Que volvamos y busquemos su rostro como nunca. Porque entonces será manifestada la gloria del Señor. No sendas, camino transitado. El camino que transitó nuestros padres. El camino que transitó los padres apostólicos. El camino que transitó todos aquellos que amaron y obedecieron al Señor. Ese es el camino. Camino significa estilo de vida, modo de actuar. Conducta se llama camino. Es lo que significa eso. La palabra usada es derek en hebreo, que significa conducir, costumbre o proceder. Si tu costumbre es mentir, el Señor te dice en esta mañana, deja de hacerlo. Si tu costumbre es entonces arrancar en arrebatos de furor y de rabia, el Señor te dice en esta mañana, deja de hacerlo, porque yo te quiero bendecir, yo te quiero llenar, yo te quiero fortalecer, pero en esa conducta no. Yo quiero que veas cuál es el camino antiguo, cuál es la senda antigua, y comiences a caminar por allí. Comienza a caminar en santidad, comienza a caminar en obediencia, porque cuando lo hagas, mi gloria llenará tu vaso de barro.